Dicho eso, las que caducó el tiempo de restricción, la que se entrega al dominio público, pero me pareció interesante contextualizar, o sea, hacer un poquito de historia y ver que no siempre, no siempre fue igual. El dominio público es una construcción social y por eso ha ido variando en el tiempo, ha ido cambiando, en general se ha ido achicando por todos estos temas que vimos de los tratados internacionales y todo lo que es la política internacional, la geopolítica de la propiedad intelectual. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un poco de historia en Uruguay, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que hasta 1937, antes de 1937 había una ley de propiedad intelectual en Uruguay. En 1912 se había aprobado la primera ley. Esa ley, por ejemplo, no daba, no otorgaba derechos de autor a las obras extranjeras. Entonces, en Uruguay se podía hacer uso libre de obras intelectuales de Inglaterra, Francia, lo que sea, traducirla, publicarla, hacer lo que sea, con las obras extranjeras. Por ejemplo, otra cosa es que también parece rara, pero que hasta 2003 fue así, es que existían el registro de derecho de autor, que hoy sigue existiendo. Hasta 2003 era un registro obligatorio. Las obras que no eran inscritas sí, porque en el 79 en el 2003 está la reforma que lo que hace es, ¿cómo se llama?, tener en cuenta el convenio Berna. Es decir, que las obras que no habían sido voluntariamente por el autor o por el titular de derecho registrada en la Biblioteca Nacional, también estaban en dominio público. Es decir que estas cuestiones luego por los tratados internacionales fueron cambiando. Hoy en día las obras extranjeras y las obras que no están inscritas en el registro de derecho de autor igual están en dominio privado, ¿no? Pero para que vayamos viendo que son cuestiones dinámicas y que, bueno, van cambiando. Y otro de los temas históricos, que esto lo vamos a ver más adelante, es el tema del dominio público pagante, porque en realidad todo lo que estamos hablando es de algo que no existe en Uruguay. Ahora de eso no hay dominio público. No hay dominio público, pero eso lo vamos a ver después, para que se indignen. Bueno, ¿qué es lo que uno puede, o sea, que este tesoro común, que así, esta definición es como muy vaga, en verdad, cuando vamos a los hechos, lo que nosotros podemos hacer con las obras que están en dominio público es todos los verbos que con Patricia habíamos visto que bajo la ley de derecho de autor quedaban en dominio privado, que son esos: reproducción, enajenación, publicación, distribución, traducción, adaptación, transformación, comunicación y puesta a disposición del público. Es decir, podemos hacer cualquier uso, salvo o sea, lo único que se conserva son los derechos morales, que son de atribución e integridad. ¿Cuál es el sentido de que se conserven los derechos de atribución e integridad? En realidad es un servicio a la sociedad, es decir, uno como público tiene derecho a saber qué es lo que escribió tal persona o tal otra, ¿no? O sea, tiene derecho a y qué es lo que no escribió o qué es lo que no hizo. O sea, lo que se está tratando de preservar es un interés general para que no haya adulteraciones, ¿no? Porque falsificaciones, ese tipo de cosas. Como todos sabemos, en Uruguay las obras entran en dominio público por norma general 50 años después de la muerte del autor, con las excepciones que vimos, esta de que si no se publicaban dentro de los 10 años también entra en dominio público. El caso el que siempre ponemos, por ejemplo, de Feliberto Hernández, que murió en 1964 y entró en dominio público, como vimos, entra en dominio público el 1 de enero del año siguiente a que se cumplen 50 años. Entonces entró en dominio público el 1 de enero de este año.